El Señor les bendiga, hermano, y vamos a continuar con los estudios que hemos estado compartiendo. En los estudios anteriores, estudio 1, estudio 2, vimos las primeras dos preguntas del catecismo y ahora vamos a ver la tercera pregunta que nos plantea el Catecismo Menor de Westminster. Y dice, ¿qué es lo que enseñan principalmente la Escritura? ¿Qué es lo que enseñan principalmente la Escritura? Vamos a la respuesta. La Escritura enseña principalmente lo que el hombre debe creer respecto a Dios y los deberes que Dios exige al hombre. Y entonces principalmente lo que el hombre debe creer, nosotros como creyentes lo que debemos creer respecto a Dios, y no solamente creer y que esto sea un conocimiento, sino que también hay una responsabilidad. Tenemos deberes delante de Dios. Dios, ¿cierto?, nos exige a través de su palabra para nuestro bien ciertos deberes. Y el primer capítulo que vamos a ver está en Deuteronomio, capítulo 10, verso 12 al 13. Aquí está hablando un profeta del Antiguo Testamento, como lo es Moisés, está hablando proféticamente, y le dice al pueblo de Israel las exigencias que Dios reclama a su pueblo. Dice, ahora, pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Entonces aquí aparecen palabras muy interesantes, palabras que saltan del texto, como le dice, primeramente, ¿qué es lo que Dios exige? Que temas, le exige el temor de Dios. Después dice que andes, el caminar, ¿cierto? Dios ha trazado por medio de su palabra una senda por la cual tenemos que transitar. Que sirvas, ¿cierto?, a Jehová y que guardes todos sus mandamientos, que se pueda, está exhortando al pueblo a que la palabra de Dios, ¿cierto?, los mandamientos de Dios sean el tesoro preciado para el pueblo. Así como cuando uno camina por el desierto y uno guarda para hidratarse agua, y a medida que va avanzando y el calor va aumentando, uno se va hidratando en los momentos que uno lo necesita, ¿ya? Y eso es constantemente, ¿cierto? A intervalos, pero es constantemente. De la misma forma, nosotros en este mundo, que a veces se presenta como un desierto, necesitamos guardar y precisamos de la palabra de Dios. Entonces todos los mandamientos de Dios fueron diseñados para la prosperidad de su pueblo. En ese tiempo el pueblo de Israel era la iglesia de Dios, era su pueblo, su especial tesoro, así como nosotros hoy día somos el especial tesoro por medio de la obra de Cristo para Dios, y también se nos ordena guardar sus mandamientos. Y aquí hay una palabra que a veces nos podemos confundir y que dice prosperidad. Entonces, ¿a qué prosperidad se refiere? Entonces, para el creyente, la palabra prosperidad significa, o en ese tiempo, significaba lograr un objetivo, y el objetivo era Dios mismo. Y vamos a leer un capítulo, el capítulo 26 de Segunda de Crónicas, en los versos 4, y vamos a ver la vida del rey Usías. Y hay unas claves importantes ahí en la vida de Usías. Era un jovencito de 16 años, y aquí la palabra misma nos va a hablar qué es lo que pasó con Usías. Versículo 4, y dice, e hizo, hablando de Usías, rey de Israel, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y dice, y ahí está la clave de la vida de Usías, escucha, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones y en visiones de Dios. Entonces dice que Zacarías, es decir, dice que Usías persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Entonces ese es el sentido de la prosperidad. No tiene que ver con cosas materiales, con casas, con autos, cosas así, que hoy día se están ofreciendo mucho, sino que tiene que ver que nuestra prosperidad está en el Señor. Entonces nuevamente volvemos a la pregunta, es decir, ¿qué es lo que medularmente, centralmente nos enseña la Escritura? Lo que nosotros debemos creer.
Y lo que creemos, ¿cierto? Lo entendemos, lo examinamos y vivimos conforme a eso. Y después de eso, al tener ese conocimiento, tenemos una responsabilidad, los deberes que Dios nos exige. Entonces, la palabra nos invita a temer, andar, servir y guardar los mandamientos de Dios. Vamos ahora a 2 de Timoteo 1:13. De aquí está hablando otro portavoz de Dios, otro profeta. Los profetas del Antiguo Testamento entregan la antorcha y la toman los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y aquí está hablando el apóstol Pablo a su discípulo, a su hijo espiritual Timoteo, y le dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Entonces está diciendo las sanas palabras, la sana doctrina, la sana enseñanza del Evangelio. Retén esta forma, ¿cierto? Retén esto, mantén esto. Ya, manténla. Cuando hablamos también en este tiempo de la reforma, tiene que ver con volver a la forma, volver a la palabra de Dios. Entonces eso le está diciendo Pablo a Timoteo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús, en Cristo. Entonces Pablo exhorta a Timoteo a seguir el ejemplo de la sana doctrina, ¿cierto? Que aprendió de Pablo mismo, de su padre espiritual. Las palabras y enseñanzas de Pablo debían servir como modelo o pauta para Timoteo. Entonces Pablo, inspirado, ¿cierto?, lleno del Espíritu Santo, muestra un modelo, una pauta a la cual Timoteo tenía que observar, examinar y caminar por esa misma senda. Y sabemos que esa senda, cuando llega el cumplimiento del tiempo, quien la hace tangible y quién es la palabra misma, es Cristo, nuestro Señor. Vamos a leer Romanos 5, 10, 17. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe viene como resultado del oír el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero oír con los oídos no es suficiente, sino que también es necesario escuchar con nuestro corazón. Y aquí, cuando hablamos de corazón, involucra nuestra mente, nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra voluntad. Ahí está completo nuestro corazón. Mente, emociones, ¿cierto? Y nuestra voluntad, ¿cierto? Nuestro corazón es abierto. Nosotros con nuestra voluntad nos disponemos, ¿cierto?, con nuestro oído, en todos nuestros sentidos, ¿cierto?, a escuchar la verdad de Dios. Y el último versículo que vamos a ver es el Salmo 119, 105. Y aquí en un cántico el salmista dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Una bella melodía, una verdadera adoración desde el corazón, que dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Es un clamor que levanta el salmista en un cántico, ¿cierto?, con sus instrumentos, llevando, ¿cierto?, porque estos cánticos no era una persona sola que estaba cantando con una guitarra o un instrumento, sino que era la congregación de Israel que estaba escuchando este cántico, y estos cánticos se elevaban, ¿cierto?, al Señor, y diciendo: ojalá fuesen ordenados mis caminos, clamando, ¿cierto?, por un lado, como decíamos, Dios es soberano, pero por otro lado, el clamor, el deseo, la intención, ¿cierto?, de que nuestros caminos sean ordenados para guardar los mandamientos de Dios y poder deleitarnos en ellos. Entonces, ahora estos mandamientos de Dios, hay muchos que nos prohíben ciertas formas de comportamiento, y de la misma forma, así como hay prohibiciones de parte de Dios para nosotros en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, y hoy para nosotros estando en Cristo, la misma palabra también de Dios nos guía positivamente, enseñándonos el camino recto. ¿Y cuál es el camino que nosotros en este tiempo hemos estado trazando nosotros como iglesia local, iglesia comunidad de gracia? Es caminar por la senda que ya Cristo estableció. En esa senda donde Cristo satisface todas las demandas de la ley escritas por Dios. La misma ley, ¿cierto?, que era un peso muy fuerte para nosotros, ya nos lleva así, ya casi aplastándonos,
llegamos a Cristo, ¿cierto? Gateando, con mucho esfuerzo, ¿ya? Pero gloriosamente llegamos a Cristo. Él es el cumplimiento de todas las cosas y Él cumple con todos los mandamientos de la ley. Y nosotros llegamos a Cristo, ¿cierto? Él nos declara justos, ¿ya? En el tribunal de Dios. Y ahora, estando en Cristo, Él nos lleva de vuelta, pero ya no nosotros cargando con ese peso y con esa ira, sino que Él carga con todo eso. Vamos a Él, ¿cierto? Él nos hace descansar y Él nuevamente nos lleva de vuelta a la ley, pero en Él, en Cristo. ¿Para aquí? Para nuestra santificación. Así que hermano, nuevamente, esto es lo que principalmente las escrituras nos enseñan, que tiene que ver con todo lo que nosotros debemos creer y también respecto a los deberes que Dios nos exige, entendiendo que ya Cristo cumplió con todas estas cosas y nosotros debemos deleitarnos y también entender de que Cristo también murió por todas esas cosas que nosotros no podíamos alcanzar y que era un peso que nos agobiaba y que al final nos iba a matar, pero Cristo absorbe todo eso en Él, ¿cierto? Toma todo esto, lo lleva a la cruz, muere, resucita y ahora Él es nuestro Rey. Él es nuestro profeta que hoy nos habla por medio de la sola escritura y ahora Él está eternamente intercediendo por nosotros como sumo sacerdote. Así que el Señor les bendiga, nos deleitamos en lo que Dios nos está enseñando y vamos en el próximo capítulo a ver la pregunta número 4. Así que el Señor les bendiga, nos vemos.